¿Te has dado cuenta de que, en el fondo, casi todos hacen lo que hacen para ser vistos, para recibir aplausos, para sentir esa palmadita en la espalda que dice, eres increíble? El problema es que vivir para los aplausos significa ser esclavo del ruido ajeno. Y el estoico no nació para vivir entre el ruido, nació para vivir en paz. Y precisamente porque no necesita aplausos, se convierte en alguien profundamente respetado. Si estás cansado de vivir prisionero de las opiniones ajenas, este video es para ti. Y aquí, en la Fórmula Estoica, cada semana, profundizamos en la filosofía estoica para descubrir cómo vivir con más poder interior, más libertad emocional y menos necesidad de aplausos. Hoy quiero contarte por qué el estoico no necesita que nadie lo aplauda y por qué, precisamente por eso, se gana algo mucho más valioso: respeto. Quédate hasta el final, porque en el último punto compartiré contigo una práctica estoica sencilla, pero tan poderosa, que puede liberarte de una vez por todas de la ansiedad de aprobación. Hay un peso que casi nadie logra ver: el peso de necesitar ser notado, de vivir buscando aplausos, de medir tu valor por la cantidad de ojos que se giran hacia ti. Puede parecer algo inocente, pero es esa necesidad la que mantiene a la mayoría exhausta, esclavizada, atrapada en un bucle interminable de publicar, mostrarse, agradar, solo para conseguir ese microsegundo de aprobación que enseguida se desvanece. El estoicismo nos enseña que esa búsqueda de aplausos externos es, en realidad, un veneno lento, porque cada vez que dependes del ruido allá afuera, te alejas de tu voz interior. Y aquí está el punto que casi nadie te dice: cuanto más necesitas que te aplaudan, menos respeto generas. Porque quien vive hambriento de aprobación termina transmitiendo inseguridad, y el respeto nace precisamente de lo contrario, de la serenidad de quien no necesita demostrar nada a nadie. Pero si el estoico no necesita aplausos, ¿qué es entonces lo que busca? En el próximo punto te voy a contar por qué el estoico elige el respeto y no la popularidad, y cómo esto cambia por completo tu forma de estar en el mundo. La mayoría de la gente confunde ser amado con ser respetado. Creen que si logran gustarle a todos, serán admirados. Pero lo cierto es que buscar la popularidad es el camino más rápido hacia la dependencia emocional. Porque quien vive para gustar, vive a merced de la aprobación ajena. El estoico no busca ser popular, busca ser coherente, busca ser fiel a sus principios, porque entiende que el respeto nace de la firmeza silenciosa, no del aplauso ruidoso. Mira a Marco Aurelio. Fue emperador y aún así pasaba horas escribiendo solo, recordándose que ni el poder ni los aplausos del pueblo definen quién eres. O Epicteto, quien siendo esclavo, fue respetado por hombres libres, porque su carácter era más grande que cualquier cadena. El estoico no busca ser amado por todos, porque sabe que quien lo ama hoy podría darle la espalda mañana, pero quien lo respeta difícilmente lo olvida. Y aquí está el secreto: el respeto nace de la serenidad de quien no necesita probar nada, porque ya está en paz consigo mismo. Pero, ¿cómo logra el estoico mantener esa calma, incluso en medio del caos emocional? En el siguiente punto, te voy a contar por qué, para el estoico, las emociones son solo visitantes y no dueñas de su casa. Si algo distingue al estoico, es que no se deja poseer por sus emociones. No significa que no las sienta, las siente, y muchas veces con intensidad. Pero aprendió algo que casi nadie nos enseña: las emociones son visitantes, no dueñas de nuestra casa.
El que necesita aplausos es esclavo de las emociones, porque vive pendiente de la euforia o del miedo al rechazo. Un solo comentario negativo puede destruirle el día. Una ovación lo eleva, pero lo vuelve adicto a seguir buscándola. El estoico, en cambio, observa la emoción sin dejar que lo arrastre. Como un vigía en lo alto de una torre, ve pasar la rabia, la tristeza o el entusiasmo y las saluda, pero no les da las llaves de su mente. Hay una práctica poderosa para entrenar esto: el journaling estoico. Antes de dormir, escribe qué sentiste durante el día, qué emoción dominó tus acciones. Pregúntate, ¿esta emoción me gobierna o soy yo quien la observa? Esa pequeña distancia es donde nace tu libertad. Y si las emociones no pueden gobernarte, ¿qué es lo que realmente define tu valor? En el próximo punto te voy a contar la ley del valor interno y cómo entenderla puede blindarte del ruido externo. El mundo moderno te vende una mentira peligrosa, que tu valor depende de cuántos te siguen, te admiran o te aplauden. Pero el estoico vive por otra ley, una ley simple pero inquebrantable, la ley del valor interno. Imagina una moneda de oro, enterrada en el barro. Aunque esté cubierta de suciedad, aunque nadie la vea, su valor sigue siendo exactamente el mismo. No disminuye, no cambia. Así también es tu esencia, tu carácter, tu claridad. El problema es que muchos viven como si su valor aumentara cada vez que reciben un like y se desmoronara cada vez que son ignorados. Así, su identidad depende de un aplauso que hoy está y mañana desaparece. Una práctica estoica para anclar tu valor interno: escribe tu propio manual de principios. No el que los demás esperan de ti, sino el que tú elegirías seguir incluso si nadie lo aplaudiera. Cuando tus acciones estén alineadas con ese manual, tu respeto por ti mismo se volverá inquebrantable. Y cuando sabes quién eres, ya no necesitas gritarlo, porque hay un poder que impone respeto sin decir una palabra. En el próximo punto, te voy a contar por qué el estoico domina el silencio que impone presencia. Hay un tipo de respeto que no se consigue hablando más fuerte. El estoico entiende que el silencio puede ser más poderoso que 1000 palabras, porque quien es dueño de su silencio transmite una fuerza que se siente, aunque no se oiga. ¿Sabes por qué la gente respeta a quien habla poco? Porque el silencio genera misterio, y el misterio despierta curiosidad y respeto. Cuando hablas solo lo necesario, cada palabra pesa más. Tu voz se vuelve un recurso, no un derroche. Existe una técnica estoica para practicar esto: la regla de los 3 segundos. Antes de responder, respira, cuenta hasta 3 y pregúntate si lo que vas a decir suma valor. Este pequeño espacio te permite actuar y no reaccionar. Y la persona que actúa impone respeto. El estoico sabe que, a veces, el verdadero poder está en lo que no se dice, porque el mundo escucha el silencio cuando proviene de alguien que está en paz consigo mismo. Pero si el estoico no habla para llamar la atención, entonces, ¿por qué hace lo que hace? En el próximo punto, te voy a contar por qué. El estoico no necesita demostrar nada a nadie. Hay algo que consume una energía brutal, y casi nadie se da cuenta: la necesidad constante de demostrar quién eres, de probar que vales, de contar cada logro, cada sacrificio, para que el mundo lo vea y te aplauda. El estoico no necesita eso, porque sabe que cuanto más necesitas contar lo que haces, más vacío estás intentando llenar, y que, a veces, el ruido de «mira todo lo que logro» solo es un disfraz para la inseguridad. Piensa en Epicteto. Fue esclavo y aún así nunca sintió la necesidad de demostrar su sabiduría. Vivía con tan profunda coherencia que su sola presencia inspiraba respeto. O Marco Aurelio, que escribía sus pensamientos
no para publicarlos, sino para recordarse a sí mismo que nada externo define su esencia. El estoico actúa y deja que sus actos hablen por él, porque sabe que el respeto verdadero no se mendiga, se construye en silencio. Pero si no necesitas demostrar nada, ¿cómo evitar caer en la trampa de la multitud? En el próximo punto te voy a contar por qué el estoico desconfía de la multitud y elige siempre el camino de la sabiduría individual. La multitud es peligrosa, no porque siempre sea malintencionada, sino porque casi nunca sabe a dónde va. El estoico lo sabe. Entiende que seguir a la mayoría casi siempre significa perderse a uno mismo, porque la multitud vive esclava del aplauso, del ruido, del momento, y lo que hoy aplaude, mañana lo destruye. Marco Aurelio lo escribió claro: lo que es popular no siempre es correcto. Y Epicteto advertía: si quieres progresar, prepárate para ser ridiculizado, porque la multitud no soporta que alguien elija un camino diferente. Aquí está el peligro. Quien vive pendiente de la multitud jamás podrá escucharse a sí mismo. Su brújula interna se apaga, sus principios se diluyen, su paz se convierte en ansiedad. El estoico prefiere caminar solo, antes que traicionar su esencia, porque sabe algo que pocos entienden: la sabiduría nunca está en el griterío de la multitud, está en el silencio de quien se atreve a pensar por sí mismo. Pero hay algo más poderoso aún, porque cuando alguien logra mantenerse firme, incluso en soledad, inevitablemente se convierte en inspiración. En el próximo punto te voy a contar por qué. Quien es inquebrantable inspira sin necesidad de buscarlo. Hay algo que casi nadie ve, pero que todos perciben. La persona que se mantiene firme, que no se quiebra ante el ruido, ni se doblega ante el aplauso, inevitablemente se convierte en alguien que inspira, aunque no lo busque, aunque ni siquiera lo sepa, porque el ser humano en el fondo está hambriento de ejemplos reales, de gente que no necesita gritar sus logros, que no necesita vivir en función de los likes, que, incluso en silencio, proyecta paz. El estoico, al permanecer sereno, se convierte en faro. A veces, ni él mismo se da cuenta de cuántos lo observan en silencio, de cuántos se sienten más fuertes, solo por saber que existe alguien que no se deja vencer. Y aquí está algo poderoso. Tú, sin saberlo, podrías estar siendo inspiración para alguien, en este mismo momento, porque el respeto profundo nace de ver a alguien caminar firme, aunque nadie lo aplauda. Pero, ¿de dónde saca el estoico esa fuerza para mantenerse firme? En el próximo punto te voy a contar por qué. El estoico elige sus propios aplausos internos y cómo esto le da libertad absoluta. Hay un momento en que dejas de buscar aplausos afuera y empiezas a dártelos tú mismo. Para el estoico, el verdadero triunfo no es que otros lo reconozcan, sino que al final del día pueda mirarse al espejo y sentirse en paz con sus propias decisiones, porque sabe que quien se traiciona a sí mismo, aunque reciba aplausos, siempre se sentirá vacío. El estoico elige sus propios aplausos internos, define su propio estándar de victoria. No necesita que nadie le diga «bien hecho», porque él mismo sabe cuándo actuó con virtud, coherencia y coraje. Aquí tienes una práctica estoica poderosa, el diálogo interno estoico. Pregúntate cada noche: ¿hoy actué según mis principios? ¿Hice lo correcto aunque nadie lo viera? Esa conversación contigo mismo vale más que cualquier multitud gritando tu nombre. Y lo mejor de todo es esto: cuando logras darte tus propios aplausos, te conviertes en alguien libre, libre del juicio ajeno, libre de la necesidad de demostrar nada, libre para vivir en paz. Pero hay algo más valioso aún, porque cuando ya no dependes de los aplausos externos, empiezas a construir el respeto más profundo de todos,
En el próximo punto te voy a contar por qué. El respeto verdadero es algo que nadie puede quitarte. El respeto verdadero no se mendiga, no se suplica y sobre todo no se puede quitar. Porque el respeto que importa es el que nace de vivir en coherencia, de mantenerte firme incluso cuando nadie te aplaude, de caminar recto, aunque el mundo entero vaya en la dirección contraria. El estoico entiende que el respeto genuino no se compra con aplausos, sino que se gana lentamente con cada pequeña decisión correcta, con cada vez que eliges tus principios sobre la comodidad o la aprobación. No importa si la multitud te ignora, no importa si nadie ve tus batallas silenciosas, porque el respeto más valioso es el que sientes hacia ti mismo cuando sabes que no traicionaste tu esencia. Y aquí está lo poderoso. Cuando construyes ese respeto interno, ni el fracaso, ni la crítica, ni el silencio de los demás pueden quitártelo. Porque quien está en paz consigo mismo se convierte en alguien que el mundo respeta, aunque nunca le aplauda. Y ahora quiero dejarte una reflexión y hacerte una pregunta que podría cambiar tu forma de mirar la vida. Quédate conmigo hasta el final, porque esto podría ser lo más importante que escuches hoy. Si has llegado hasta aquí, quiero que te lleves una idea clara. No naciste para ser aplaudido, naciste para vivir en coherencia, para ser dueño de tu silencio, para elegir tu valor interno, incluso cuando nadie lo vea, porque el respeto más profundo no viene de fuera, nace de saber que cada día elegiste ser fiel a ti mismo, y esa es la victoria más grande. No busques llenar vacíos con aplausos, llénalos con principios, con calma, con fuerza interna, porque cuando ya no necesitas que nadie te aplauda, te vuelves alguien que el mundo, tarde o temprano, termina respetando. Si esto resonó contigo, suscríbete al canal. Aquí hablamos cada semana sobre cómo construir más paz, más poder interior y más libertad emocional a través del estoicismo puro. Déjame un comentario y cuéntame, ¿cuál ha sido tu mayor batalla interna con la necesidad de aprobación? Te leo siempre. Y recuerda, el respeto verdadero empieza dentro de ti. Nos vemos en el próximo video.